Las vacunas, claro, son una fuente de ingreso inmensa, porque cualquier medicamento que se fabrique se vende para que lo usen aquellos que están malitos de algo y lo necesitan. Pero las vacunas se venden a todo el mundo. Las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Recuerden ustedes que soy médica, las vacunas son un remedio absolutamente eficaz. A los catedráticos, en general, los llamaba con ese nombre que hay en los bares para las máquinas que metes una moneda y suena una canción, porque si les metes suficiente dinero, cantan lo que tú quieras. Entonces, hacer afirmaciones rotundas es una pena porque no hace más que ruido inútil. Y Luis, ¿cómo se comprueban los efectos secundarios? Para ello no hay más remedio que el tiempo. Posibles efectos secundarios se presentan meses, años después de haber administrado la vacuna. Estas últimas, que se dieron de un modo tan rápido porque la situación era muy urgente y apremiante, y evidentemente no había tiempo para estudiar efectos a medio y largo plazo. Tú, como especialista en bioestadística y al final con todo el conocimiento que tienes, ¿tú te llegaste a vacunar? No. Fuera. Empieza. Sí, pruébala. ¿Quién es Luis Prieto, para la gente que no te conozca? ¿Me toca a mí responder? Te toca a ti. Bueno, me has dicho que te puedo hablar de tú antes de la entrevista. Claro, por supuesto. Prefiero hablar de usted, pero te hablaré de tú. No, como tú quieras. Un modesto y al mismo tiempo entusiasta estudiante de matemáticas y de medicina. Soy ya repetidor, voy en los cursos de repetidor ya. Llevo en esto toda mi vida, en estas dos disciplinas, y a ello me dedico, a una cosa que se llama análisis de datos en medicina. Luego, si queréis, te cuento un poquito de qué consiste, en que convergen ambas disciplinas, matemáticas y medicina, y que, como luego también puedo tratar de explicarte, es una disciplina fundamental no solamente en la medicina, sino en todas las ciencias y en toda la actividad social de hoy día, incluido en empresas de todo tipo. Luego, si quieres, comentamos un poquito más acerca del análisis de datos. Muy bien. La gente nos estará escuchando ahora hablando de análisis de datos, de matemática, bioestadística, estarán diciendo realmente estos ¿qué nos van a contar, ¿no? Que a mí me pueda interesar. Y a mí me gustaría, Luis, añadir a lo que tú comentabas, que hoy vivimos en un mundo lleno de contradicciones. En cuanto a esto ha estado estudiado, tiene estudios detrás que lo respaldan en cuanto a vacunas, medicamentos, suplementación. Y al final, Luis, tu trabajo ha sido de alguna manera estar detrás, haciendo toda la función de bioestadística para comprobar que todos estos estudios realmente son aplicables y que permiten a las grandes empresas o a las grandes farmacéuticas o no tan grandes llevar a cabo estos lanzamientos de estos productos, ¿no? Y a mí me interesa mucho el tener la suerte de poder hablar contigo, sobre todo para ver qué tan de verdad hay detrás de ahí, y para la gente a pie, que al final está desconectada de todo este mundo y al final somos todos consumidores, incluido yo, realmente podamos tomar decisiones en las que como consumidores a nivel médico estemos más informados, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, Luis, ¿dónde te especializaste en bioestadística y qué te llevó a especializarte en este campo? Empiezo quizá porque va todo ligado. Me llevó a esto, que esta disciplina no existía en España cuando yo era jovencito y cuando yo estudié medicina. Y se creó como nueva materia cuando yo recién había acabado la carrera de medicina y estaba a mediados de mi carrera de matemáticas. Entonces, como profesor de esta materia, hacía falta gente que supiera medicina y que supiera matemáticas, y no había en España en aquel momento. Estoy hablando de los años finales de los 60 y principios de los 70. Entonces, una universidad, la de La Laguna en particular, necesitaba un perfil de este tipo que juntara ambas ciencias, y me encontraron a mí, que era muy joven, pero al no haber personas más expertas que yo, pues me metí en ello y hasta ahora. ¿Cómo me formé? En gran parte de modo autodidacta, estudiando por libros, eso sí, libros y artículos de los mejores que llegaban ya entonces a España. Y luego tuve una beca postdoctoral y me fui a Oxford. Y en Oxford tuve la suerte, no por méritos míos especiales, sino porque tocó así de casualidad, de que fui alumno directo de uno de los bioestadísticos más prestigiosos que hay en Occidente. Se acaba de morir con 98 años ahora, y el profesor Armitage, al cual debo pues muchísimo por el contacto que tuve permanente con él siempre. Pero obviamente yo no tengo esa condición de sabio internacional que tenía mi maestro, pero de él recogí de aquel entorno y de mucho estudiar,
recogí poquitos conocimientos que trato de aplicar aquí en España. Sí. Yo, como te decía antes, Luis, es un privilegio tenerte aquí porque en aquellos tiempos estudiar algo tan específico y tan novedoso como es el campo este de la investigación en bioestadística, serías el único español estudiando en Oxford esta especialidad, o de los pocos, ¿no? De los muy poquitos, sí, ciertamente. No era habitual que hubiera gente, no se conocía el tema, era... De hecho, cuando me llamaron de la Facultad de Medicina para que explicara esta asignatura por primera vez, el decano me confesó, no sabemos qué consiste la asignatura. Y entonces yo me compré un libro muy bueno de unos americanos, Snedeker y Cochrane, de esta materia, y ahí yo aprendí la materia y lo que era todo esto, y lo transmití, intenté transmitirlo a mis compañeros de la facultad. O sea, de ahí lo de autodidacta. Sí, completamente, durante muchos años sí, hasta que luego tuve la ocasión de algún gran maestro como este. Luego, de vuelta en España, también bastante autodidacta. Bastante. Curioso. Luis, vamos a entrar directamente en materia. Ya lo estábamos comentando detrás de cámaras, pero bueno, antes de la entrevista, ¿no? Me hiciste llegar un vídeo que me pareció súper interesante, que era un vídeo donde Robert Kennedy Jr., que a día de hoy pues, es un político estadounidense, comentaba que en un año en concreto, ahora no recuerdo bien, y lo voy a parafrasear, se aprobaron unas 16 vacunas con falta de evidencia científica, ¿no? Él lo que decía es que había como un interés, ¿no?, de las grandes empresas y las grandes farmacéuticas, donde algunas incluso ganaban más de 1.000 millones de euros si conseguían que estas vacunas se aprobaban. Y bueno, y por arte de magia, ¿no?, él comenta que se aprobaron y que no había como ningún estudio que respaldara la necesidad. Estas vacunas eran en niños, que no lo he concretado. Justamente cuando se empiezan a poner estas vacunas, coincide en ese año que empieza a haber un aumento notable de enfermedades en estos niños, de enfermedades crónicas, incluyendo casos como autismo, narcolepsia, retrasos en el desarrollo del lenguaje y, bueno, y otros trastornos. Habiendo tú trabajado tantos años y siendo un pionero, ¿no?, aquí en nuestro país de la bioestadística, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Pues la investigación en medicina es muy compleja, tiene muchísimas aristas. Y es muy difícil demostrar algo de un modo contundente, que algo funciona, o demostrar que no funciona. Las palabras de Robert Kennedy, que yo en principio las considero fiables por el personaje, más que porque yo sepa mucho de esa materia, por el personaje en sí, que parece fiable en general, y cómo habla directamente y cómo cita concretamente a las personas con las que habló y lo que argumentó, pues sí que resultan creíbles estas palabras. Hay que tener en cuenta que las vacunas, claro, son una fuente de ingreso inmensa, porque cualquier medicamento que se fabrique se vende para que lo usen aquellos que están malitos de algo y lo necesitan. Pero las vacunas se venden a todo el mundo, entonces es la mayor fuente de ingresos. El hecho de que algo sea fuente de ingresos o motivo de ganancia no quiere decir que sea malo en absoluto. Hay muchas cosas que son buenas y también producen ganancia a los que las fabrican y las venden y las distribuyen, ¿verdad? Pero claro, cuando hay muchas ganancias es un motivo especial para tener en cuenta lo que se llama posibles conflictos de intereses. Hasta qué punto, cuando se publicita un producto de este tipo, está realmente garantizado por estudios serios. Yo no he estudiado, y no sé quién ha estudiado a profundidad el tema de las vacunas en profundidad. Muchas veces la autoridad médica oficial, convencional, que nos rige, y que da las órdenes o da implante criterios, tampoco lo han estudiado. De tal manera que, comentaremos luego más despacio si quieres, en otro orden de cosas más amplio, es frecuente que la gente haga afirmaciones sin motivos razonables y sólidos para ello, tanto cuando están en un bando como cuando están en otro. Cuando dices la gente, Luis, ¿a quién te refieres? En general, el bicho humano es muy propenso, yo creo, a hacer afirmaciones gratuitas y llamativamente tontas, porque trasladamos quizá lo de los forofos de los sentimientos, que yo soy del Atleti y tú eres del Barça, y con esa seguridad con que cada uno defiende su cosa, luego lo trasladamos a opiniones políticas y sociales, donde ya no es cuestión de sentimientos o de preferencias personales, sino de hechos y de datos, que con frecuencia es muy difícil recoger esos datos, interpretarlos bien, analizarlos y sacar conclusiones prudentes. Eso es un proceso muy difícil de hacer. Entonces, hacer afirmaciones rotundas en un sentido o en otro es una pena, porque no hace más que ruido inútil. En esto de las vacunas, parece ser que hay algunas clarísimas,
como la de el que descubrió la primera contra la viruela, Jenner, que es una aportación inmensa. Un médico valenciano, por cierto, un militar médico valenciano de principios del siglo pasado, él fue el que la llevó al nuevo continente, la vacuna, creando una cantidad de ayuda y llevando el bien desde aquí hasta allá de un modo indiscutible, ¿no? De tal manera que parece ser que muchas cosas muy buenas se pueden decir de muchas vacunas. Pero de otras, en los últimos tiempos, por lo visto el tema es más discutible. Y cuando se discute, yo echo de menos que no se haga en términos de sosiego y de información, sino que unos dicen, no, esto es bueno, y además generalmente cuando dices, ¿por qué dices que es bueno? Porque lo dice tal organismo o tal autoridad, no dando razones realmente o datos concretos, sino porque lo dice no sé quién. Y el otro contrasta diciendo, no, eso es malo, y el que lo dice es porque está vendido a la industria, pero muchas veces tampoco aporta datos en ese sentido. Entonces yo en este campo, como en todos, echo de menos sosiego, razonabilidad, prudencia e información. Manejar información, bueno, como es a lo que yo me dedico, a analizar información, por eso quizá la defiendo especialmente. Sí, pero yo al final, Luis, entiendo, y corrígeme si me equivoco, que al final hay unos organismos, ¿no?, donde tienen a gente capacitada intelectualmente y preparada, se supone, como puedes ser tú, donde hacen unos estudios rigurosos, donde comprueban hasta qué punto, ¿no?, esto puede estar respaldado a la hora de no llevar a cabo en efectos secundarios, ¿no?, enfermedades como las que hemos comentado, ¿no?, de autismo, narcolepsia, que realmente dices, esta vacuna hace efecto y luego no tiene ningún efecto secundario grave que pueda tener una enfermedad crónica un niño de por vida. Entonces, ¿estos organismos a día de hoy pueden estar siendo manipulados? Pueden, en parte, estar siendo manipulados. Es muy difícil decir hasta qué punto lo han sido. Como muy bien estás diciendo, estamos hablando también de posibles efectos secundarios que se presentan meses, años después de haber administrado la vacuna. Estas últimas, que se dieron de un modo tan rápido porque la situación era muy urgente y apremiante, y quizá porque no se consideró otras alternativas a la vacuna que podían haber sido eficaces y que no se consideraron por falta de visión amplia y de razonamiento prudente, entonces las vacunas se utilizaron de modo muy rápido y evidentemente no había tiempo para estudiar efectos a medio y largo plazo. Estamos hablando del bicho. Del bicho, por ejemplo. Que si lo mencionas hay algoritmos que lo quitan o algo de eso, ¿no? Es otra cosa que también amerita su análisis después, ¿no? La falta de libertad para hablar. Entonces, claro, si son efectos, como decíamos, a mediano o largo plazo, pues era imposible saberlo en el momento. Las voces, entre ellas cuando Robert Kennedy, y en España también hay voces importantes, hay gente muy prestigiosa en España y médicos muy serios y nada contestatarios que alertaron sobre que no había suficiente razón para dársela a los niños, que los niños vacunados los niños no transmitían y se les vacunaban los adultos, si se les vacunaba, luego resultó que seguían transmitiendo igual que los no vacunados, de tal manera que no se evitaba la transmisión. En los mayores era muy grave el proceso y se pretendía evitar que los muy mayores se enfermaran y murieran, pero los niños casi nunca enfermaban. Parece ser, podría haber sido precipitado, y lo es y todavía se sigue estableciendo, precipitado esta decisión de vacunar a los niños. Y insisto, habría que escuchar a la gente que habla en un sentido y en otro sin decir tú eres fascista, tú eres comunista. No. Lo que hay que hacer es razonable, aportar datos tranquilamente. Y hay que hacer, cuando discutes con otra persona, ver la posibilidad de que quizá aprendas algo de esa persona, que probablemente estás en desacuerdo con ella, tienes diferente opinión, pero a lo mejor en su exposición aporta datos que parcial o totalmente te enriquecen a ti. Hay que tener esa postura, porque es que si no es imposible, se discute, cada uno mantiene su puesto y su trinchera, y se aporta poco y se avanza poco. Luis, tú como especialista en bioestadística y al final con todo el conocimiento que tienes, ¿tú te llegaste a vacunar? No. Y muchos compañeros míos tampoco se han vacunado. No digo mayoría, digo muchos. Pero es lamentable que esos que no se han vacunado se ven obligados a callarlo prudentemente. Hay un temor, en lugar de dejar expresarse a la gente, decir por qué, cómo, en base a qué razonamientos, o tengo estas dudas, tomé estas medidas preventivas. A mí, como a todos estos compañeros, por supuesto, me interesaba mucho no padecer yo la enfermedad, no transmitirla a nadie, por supuesto, etcétera. De tal manera que
echo de menos eso, que la gente no pueda expresarse tranquilamente y que cuando se expresan, si es en contra un poco de la idea predominante en ese momento, la políticamente correcta, tengan que hacerlo con enorme prudencia por miedo a ser reprobados, criticados, a veces castigados por la autoridad médica y a veces castigados sin motivos por la autoridad médica. ¿Por qué no te llegaste a vacunar? Bueno, no fue una decisión completamente segura, como te decía, porque los que dicen tener la seguridad total en este campo, generalmente no es exacto así. Ni en un sentido ni en otro, hasta donde yo veo. Porque has estado detrás viendo Yo cómo oía funciona. argumentos, por supuesto, oía argumentos, leía los papeles de información, escuchaba a unos, escuchaba a otros. A veces debo decir que algunos de los que estaban por el no parecían hablar con más prudencia, más sensatez y más información que a los que estaban por el sí, que les oía sobre todo repetir el criterio de autoridad. Que la autoridad mandaba esto, que el ministerio decía esto, que los que sabían decían esto. Luego resulta que a veces los que sabían menos de lo que parecía. Con lo cual yo entiendo que todas las personas estaban bastante dudosas. Yo en reuniones de compañeros, donde veo unos que sí, otros que no, los más sensatos en general están relativamente dudosos y nos inclinamos por una postura, nos inclinamos por la otra y bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Pero creo que hacer afirmaciones seguras es una equivocación en este campo. Hablas de tus compañeros, entiendo, todos dentro del campo de la medicina. Del campo de la medicina estoy hablando, sí. Pero, ¿qué herramientas tiene una persona a pie de calle a la hora de tomar una decisión informada? Pues está muy difícil la cosa, está muy difícil. La gente a pie de calle, los periodistas, por ejemplo, que yo lo entiendo mucho, cómo es su postura, porque obviamente ellos no son técnicos en ningún tema en particular, y ahora concretamente en este, y tienen que recurrir básicamente a lo que llamamos el criterio de autoridad. Pero el criterio de autoridad habría que distinguir otros aspectos. La autoridad científica y la autoridad administrativo-burocrático-política. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el decano de una facultad de medicina sabe más que el que no es decano de la facultad. Hay decanos buenísimos, pero pues perdona, Luis, que te corte aquí, que creo que es importante, porque ya ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo, pero creo que la autoridad política puso una figura con autoridad de portavoz, con autoridad científica, que hasta qué punto sabemos si realmente lo que comunicaba era como autoridad científica o como autoridad política. ¿No? Claro, se mezclaban ambas cosas. Probablemente aquel chico, cuyo nombre no recuerdo su imagen, era una persona honesta y seria y competente en lo suyo, quizá no era un premio Nobel de la materia, premios Nobel hay poquitos, como es lógico, y hacía las cosas lo mejor que sabía. Parece ser que con el tiempo algunas de sus sugerencias no fueron las más acertadas, por lo visto, respecto a prevención, el momento en que se podían, que no se podían hacer manifestaciones, hacer cosas. Bueno, todos nos vamos equivocando y vamos acertando poco a poco. Pero, claro, la cosa estaba en que no puedo decir, porque lo dice este señor que le ha puesto el ministro que no, ni siquiera era médico ni sanitario para nada, bueno, pusieron a un señor que probablemente, insisto, sería respetable y lo sigue siendo, ¿no? Pero como dicen por ahí, yo lo repito y además al que dice lo contrario lo demonizo. Usted es ignorante, usted es un, ¿cómo los llaman? Antivacunas, me parece, o algo de eso, ¿no? Es usted un negacionista y tal y mal, ¿no? En lugar de dar argumentos. Entonces, eso es una pena porque la pregunta tuya me parece muy interesante. El gran público, ¿qué criterios tiene? Pues es complicado. Hablar con sus médicos, cada uno con los médicos que le parezcan más prudentes. Si un médico le contesta de un modo muy asertivo, diciendo esto es así, esto es asado y no admite discusión, deje a ese médico, a poder ser, y busque con otro que sea más prudente. Si el médico te dice una cosa a favor o en contra y tú tienes un artículo científico que dice lo contrario y se lo llevas, pero mire usted, doctor, es que yo he visto esto que me hace dudar de lo que usted dice, tanto de un modo como de otro. Si el médico te dice, no quiero ver ese papel, no pues nada, yo mantengo que sí o yo mantengo que no, desconfía de ese médico y cambia de médico. Busca uno que te diga, ¿cómo? Que hay información aparentemente seria que dice lo contrario, déjame que lo mire para que yo que tengo capacidad para ello, déjame que lo mire, que me informe y así podré darte a ti un consejo más tal, ¿no? Pero esto muchas veces son minoría, los médicos. Yo podría hablarte de compañeros que ante datos evidentísimos que les mostraba, pero mira este dato, mira tal. No, eso no. Los criterios científicos son que no y ya está. Y el pobre ni siquiera sabía lo que eran los criterios científicos. No sabe lo que significa ese término, criterio científico. Pero lo repetía y a veces médicos muy cualificados, jefes de servicio de su especialidad.
en los que no veías razonamiento, sino repetición de postura y en muchos casos temor. Temor a ser rechazados por el resto del entorno médico. Pero luego lo haremos. En la entrevista que hice con Pepe Avellán, yo creo que se lo conté, y luego si queréis se la comento también contigo, porque creo que es un reflejo fundamental de la sociedad actual. La parábola del emperador desnudo. No sé si te suena. Me acuerdo que lo escuché, pero ya se me ha olvidado el concepto. Pues si quieres luego lo comentamos. Sí, explícalo, me parece ahora sobre la marcha. Sí. Es una metáfora, una parábola de niños. Era un emperador de los reinos antiguos, de los cuentos de los niños, que le da a su sastre una bolsa con mucho dinero para que él haga un traje que sea muy bonito y muy bueno. El sastre se lleva el dinero a casa, poco a poco va cogiendo monedas para solventar problemas familiares que va teniendo, pensando que pronto lo repondrá. Cuando se da cuenta se ha gastado todo el dinero del emperador y no tiene tela para hacer del traje. Y justamente entonces el emperador le llama, que me traigas ya mi gran traje. Allá va el pobre camino del palacio, sabiendo que le van a cortar la cabeza, claro, como en los cuentos, porque no tiene ni dinero ni la ropa. Pero acercándose se da cuenta de una cosa, que el emperador no es muy listo, como pasa a veces con algunos emperadores con cierta frecuencia, que no es precisamente muy listo este hombre. Y entonces, ya cuando le va a decir, el emperador le dice: oh, sastre mío, espero ya que me enseñes tu mano y su traje. Le dice: verá usted, emperador, he encontrado la tela mejor del mundo, la más bonita y la más resistente, pero tiene una peculiaridad. Solamente ven esta tela los que son muy inteligentes. Aquellos que no sean muy inteligentes no ven la tela. Y entonces el sastre coge así, pone las manos en el hocico y dice: ¿ve usted la tela, emperador? Y el pobre, claro, que no quería quedar como no inteligente, dice: sí, la veo. Y ¿le gusta a usted? Sí, es una tela bonita. Y el resto de los cortesanos que estaban asistiendo a la misma escena les pregunta: ¿ven ustedes la tela? ¿Les gusta? Naturalmente todos contestan: sí, veo la tela, es muy bonita la tela. Naturalmente, claro, no querían quedar mirando. Se abren las puertas de palacio, la multitud, como en los cuentos y en las películas de Disney, están ahí todos esperando en la puerta del palacio para ver el nuevo traje del emperador. Se les explica por altavoces este hecho y toda la gente dice: sí, vemos la tela, naturalmente. Todo el mundo, cada uno miraba para el lado, este decía que sí, yo también veo la tela, ¿no? Y todos repetían esa tontería por miedo a ser criticados, menospreciados por el entorno, etcétera, ¿no? Uno de los modos como a la fábula es que un niño, otros dicen un borracho que pasaba por allí, dicen: aquí no hay ninguna tela, el emperador está borracho, el emperador está desnudo. Y entonces ya otro se anima y dice: pues la verdad es que sí, que aquí no hay ninguna tela. Y otro. Y entonces se va corriendo un reguero de sensatez que se recupera la normalidad para en todo el entorno, ¿no? Pero... Me parece una analogía, ¿no? Al fin y al cabo muy interesante de las cosas que pueden ocurrir hoy en día con ciertos emperadores, ¿no? Sí, muy interesante, es una cosa que refleja lo que puede pasar, que todo el mundo repite algo porque lo dicen, porque se dice, porque es lo políticamente correcto y porque si no lo hago o me reprenden o me marginan o incluso me castigan a veces o tal, ¿no? Y Luis, volviendo a la pregunta que nos hemos desviado, al final la conclusión, a no ser que quieras aportar algo más, es que lo tenemos muy jodido, ¿no? La gente de a pie de calle a la hora de tomar una decisión informada. Sí. Tomar una decisión informada es... Yo podría hablarte, no tenemos tiempo, pero algunos temas de tipo medio que dice: esto es así, algún producto. Dice la OMS que este producto es muy malo, dicen los médicos. Este producto es malísimo, no lo tome usted. ¿Y usted por qué lo dice? Lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, máxima autoridad. Pues no se hable más. Entonces te vas a la OMS a ver qué dice la OMS y dice: este producto es muy malo, y no dice por qué, para nada. No aporta ninguna información, no dice nada de nada. No lo tomes porque te vas a morir tú y tu familia. Y eso es lo que dice la OMS respecto a un producto, en lugar de dar documentación. Pero claro, la mayoría de los médicos... Y yo los comprendo porque no tienen tiempo para informarse más. Y algunos otros dicen: no, yo me he informado más, resulta que ese producto no es malo, ese producto lo tomo yo, lo toma mi familia y no lo receto oficialmente a los pacientes porque va contra la ley. El argumento de lo dice la OMS, yo lo he escuchado un montón de veces, y una vez lanzas ese argumento es como que el otro lo dejas desarmado, ya no puede decir nada porque lo dice como un ente superior. Pero me sorprende que alguien como tú, que viene porque tú has llegado a formar parte de estudios que han sido aprobados por la OMS, ¿o en qué estudios has formado parte? En general analizo investigaciones que realizan las farmacéuticas para las farmacéuticas oficiales y otras menos oficiales, y algunas de estas cosas sí acaban llegando lógicamente a las esferas más altas porque se publican trabajos científicos muy armados y muy tal, y acaban llegando por ahí. Sí. O sea que... Pero no soy funcionario, nunca lo fui de la OMS. Claro. Y tengo compañeros muy cualificados y serios que lo son, pero otros no. En la OMS hay también mucha burocracia
y algunos trabajadores están ahí porque son primos de o porque son tal, y algunos no tienen la prudencia que deberían de tener. Y parece ser, esto también debe ser confirmado por las personas que sabéis más de esto, que un porcentaje muy alto de la financiación de la OMS está a cargo de la industria farmacéutica. Entonces, claro, si la OMS debe supervisar las cosas para la sanidad, para que sea todo lo mejor posible, entre otras a la industria farmacéutica, pero quien paga a la OMS es en gran parte la industria farmacéutica, pues hay un problema ahí que también deberíamos arreglar en el futuro. ¿Sí? Y para tu uso personal y de quien me oiga, cuando dice esto lo dice la OMS, intenta buscar, está publicado por ahí, se puede llegar a la página, ¿dónde lo dice la OMS? Y cuando lo diga, a ver si la OMS dice, afirmamos esto en base a estos estudios, en base a estas publicaciones, de este modo, respaldado por estos datos, o si es un mero comunicado en que dice, esto es muy malo o no lo use. No lo use. Eso es inadmisible y es verdad hoy día, por desgracia, en la OMS. Y es verdad en organismos, luego los nacionales, como vas bajando a la OMS, es verdad también la falta de rigor a veces y la arbitrariedad. Luego algo también que he visto que es bastante común son estudios contradictorios, ¿no? Hay un estudio y tú los juntas a los dos y son contradictorios entre sí. ¿Cómo podemos saber cuál es el correcto? Pues es muy difícil y... Perdón. Es una labor pesada y complicadilla porque ya sabes que hoy los científicos para sobrevivir tienen que publicar. Entonces se hace mucha investigación. Richard Feynman, que era un tío genial, un premio Nobel de Física de los 60, un americano judío, decía que la mitad de los trabajos científicos en todos los campos que se publican incrementan el conocimiento de la especie humana sobre lo que sea, y la otra mitad incrementan el currículum vitae del que publica, pero nada más, no hay más contenido debajo. ¿No? Y es muy difícil ir expurgando en cada trabajo científico cuánto tiene de verdad y cuánto tiene de parafernalia. Cuando dos se contradicen, y a veces tres incluso, hay que mirarlo despacito, y para eso la disciplina a la que yo me dedico, que es el análisis de datos, somos un poquito los especialistas en ese sentido. Somos un poco así como serían los jueces en la vida civil, cuya función no es estar a favor de una persona o de otra, sino escuchar a las dos y tratar de emitir el juicio más razonable. Los bioestadísticos o analistas de datos, en principio se supone de nosotros que ante cualquier medicamento, por ejemplo, o cualquier otra técnica diagnóstica terapéutica, nuestra postura no es, sí, yo la defiendo, o yo la rechazo. No, que es ver los papers que hay a favor y en contra, analizarlos y emitir el juicio más razonable posible, que muchas veces va a incluir cierto grado de duda. Y vamos a hablar de indicios de aquí o allá, como te decía al principio. Las seguridades generalmente son bastante escasas. Y bueno, pues y si el civil, por ejemplo, el no del mundo médico, ve dos artículos que están en contradicción, pues lo tiene chungo. Y tiene que, una vez más, tratar de encontrar algún médico inquieto y muy honesto que diga, espera, yo me leo ambos trabajos y miro a ver cuál... Pero cuando el médico honesto decide leer ambos trabajos, probablemente va a encontrar dificultades de tipo estadístico que él no puede valorar porque no es su campo. Y tiene que recurrir a un estadístico que de nuevo sea honrado y honesto y capacitado. Cuando dices honrado y honesto te refieres a que no sea susceptible a incentivos económicos, ¿no? Exactamente, eso es lo fundamental, que son muy tentadores. A cualquier pringadillo, y por cualquier pringadillo incluyo muchos señores con nombres compuestos muy tal, es catedrático no sé qué, es presidente de no sé cuánto. Sí, y muchas veces también es un pringadillo, al cual se le da suficiente cantidad de dinero más o menos camuflado y cede en alguna cosa o cede en otra. Por supuesto, no todos, por supuesto, hay muchísimos que no, pero también hay bastantes que sí. Yo tenía un amigo de una compañía farmacéutica que a los catedráticos, en general, a los grandes popes de la medicina, los llamaba con ese nombre que hay en los bares para las máquinas, que metes una moneda y suena una canción. Metes una moneda y eliges una canción en una pantalla y te suena la canción de no sé qué. Pues hay un nombre para eso que es Vox no sé qué. Y a los grandes científicos muchas veces los llaman así, porque si les metes suficiente dinero, cantan lo que tú quieras. Y por desgracia eso ocurre. ¿A ti te ha pasado, Luis, que te han intentado dar algún tipo de incentivo económico a la hora de que tomes alguna decisión? Muy poquito, porque tengo muy poca relevancia, tengo muy poco nivel. Ya sé que para tu podcast valdría más decir que yo tengo un prestigio del carajo y que soy reclamado por todo el mundo mundial,
Pero aparte de que al no dedicarme yo a la clínica, estos generalmente hablan con los clínicos. Si alguien inventa un fármaco posible en nefrología, pues se buscan nefrólogos. Y se busca un nefrólogo de prestigio al que ofrecer una cantidad de esto. En mi caso, como mi materia es transversal, que no es de una especialidad en concreta, se presta menos. Ni siquiera a mis compañeros más cualificados generalmente no les pasa eso. Ya, pues cuando dices muy poquito es que sí, o que realmente por tu posición nunca ha habido un incentivo a que nadie quiera intentar manipular. A veces ha habido sugerencias claras de podemos colaborar, vamos a hacer este estudio y a la hora de analizar el resultado le vamos a dar este enfoque porque no sé qué tal y cual, pero como era poco el dinero que había en juego, supongo yo, y poco el estímulo, y yo ya asumí que soy pobre, claro. Pues... Porque, Luis, para la gente a pie de calle de manera muy sencilla, ¿cómo funciona tu trabajo o el trabajo de la gente que tiene que aprobar los ensayos clínicos? O sea, ¿cómo es detrás de cámaras? O sea, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso era hasta hace pocos años, estaba mucho más simplificado el proceso, con mucha menos burocracia, y consistía en, si crees que un producto es mejor que lo anterior, probarlo en 2 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes le das el remedio que hasta ahora estábamos usando y a otro grupo nuevo de pacientes le das el nuevo tratamiento para comparar, a ver si es mejor. Esa es la idea esquemática. Y parece muy sencillita y así lo hacíamos siempre y se sigue haciendo ahora. Lo que pasa es que cuando tienes ya los resultados y ves cuántos se curaron con el tratamiento viejo, digamos, y cuántos con el nuevo, hasta qué punto esa diferencia que aparezca en tus datos está indicando no que por casualidad uno gana a otro, sino que el nuevo realmente es mejor que el viejo, el que realmente hay una ventaja. Eso es un tema de análisis estadístico, que es a los que dedicamos los que manejamos los datos. Y entonces es una cosa que se llama inferencia estadística, que tiene una cierta complejidad matemática, tampoco algo excelso y más allá de lo humano, pero que requiere dedicarse a estudiarlo, eso tal. Y en todas las investigaciones médicas aparece ese momento, en el cual, al comparar los resultados de 2 medicamentos enfrentados uno a otro, o 2 métodos diagnósticos, hay una cierta ventaja, siempre hay una cierta ventaja de uno o de otro. Tú imagínate que comparas dos productos que sean exactamente iguales realmente. Cuando haces un estudio en 100 personas con el producto A y 100 con el producto B, ¿te van a dar justamente el mismo resultado? No, por casualidad siempre uno da un poquito más adelante o un poquito más atrás que otro. ¿Sí? Entonces, esa pequeña diferencia, o mediana diferencia, o gran diferencia, ¿hasta qué punto, como te decía, indica que un tratamiento es mejor realmente que el otro? Eso es lo que nos compete a nosotros, los que hacemos análisis estadístico. Y por eso, en prácticamente todas las investigaciones de cualquier especialidad, aparecemos nosotros. Y muchas veces los médicos, como hay poquitos bioestadísticos, los médicos dicen, bueno, voy a estudiar yo bioestadística para solventar esta carencia y yo poder hacer ese análisis yo mismo. Pero no suele funcionar. El médico se suele atascar ahí o lo hace de un modo muy rudimentario, que no es el más fiable, que no es el idóneo. Y bueno, es uno de los problemas que hay en investigación médica en este momento, la escasez de bioestadísticos cualificados. Porque el método de análisis que usan no es el correcto. Porque no es el correcto, porque no se lo saben, porque saberlo implica, pues eso, haber estado estudiando y practicando una cantidad de años, que si el paciente es un dermatólogo, se tiene que dedicar a la dermatología, como es lógico. Claro. Igual que si el neumólogo hace una radiografía para ver cómo están los pulmones, él no sabe cómo funciona la máquina de rayos X. Claro. Él sabe cómo interpretar los aspectos clínicos. Si hay un tema que sea propio de la máquina, tiene que llamar a los técnicos correspondientes. Es decir, los médicos, cada uno sabe de su especialidad, y ya es mucho y es muy, muy meritorio. No pueden saber de otros campos y entre ellos no pueden saber de análisis estadístico. Por eso necesitan recurrir a los analistas estadísticos, que somos poquitos. Hay una creencia notable que intentan subsanarla, a veces estudiando ellos, con muy poco éxito generalmente, porque es una materia complicada y que requiere tiempo. Y Luis, ¿cómo se comprueban los efectos secundarios cuando se prueban medicamentos nuevos? Para ello no hay más remedio que el tiempo. Hay que seguir a los pacientes. En ello hay un farmacólogo muy conocido que es Laporte, también bastante criticado a veces por las autoridades. Joan Manuel Laporte, un catalán que es jefe de un laboratorio, era catedrático de farmacología, pero en Barcelona, y ahora está jubilado como catedrático, es director de un instituto de seguimiento precisamente epidemiológico. Porque claro, los efectos secundarios
a la mayoría van apareciendo más tarde, más adelante. Hay que ir haciendo un seguimiento de los casos, procurando que siempre que, si usted ha tenido tal intervención y si en el futuro le pasa cualquier cosa, intente notificarlo. Hoy día ya en unas hojas que hay, en unas aplicaciones, antes había que escribir o llamar por teléfono a los centros correspondientes para informar, oye, que hice tal cosa y que ahora tengo tal asunto, para que se vaya relacionando con el tiempo. Es difícil. Es muy complicado porque es muy también complicado. no sabes a partir de cuánto tiempo puede despertar algún efecto secundario. Claro, hay que esperar a veces mucho tiempo. Puede deberse a eso o a otras cosas. Si yo me dieron un fármaco hoy, dentro de 3 meses tengo un problema cardíaco, puede ser que esté asociado con esto o con otras circunstancias que me han ocurrido en esos 3 meses. Es muy complicado ir rastreando todo eso. De ahí que a veces se retiren ciertos medicamentos porque se ha visto que algunos en el tiempo están dando algunos efectos secundarios. Ha pasado. Precisamente este que te decía el profesor Laporte, que con frecuencia ha detectado y ha denunciado y ha ido a juicio, se los ha ganado, subrayando que había medicamentos a largo plazo, dieron tal problema y entonces hubo que retirarlo. Y a veces, en algunas ocasiones, parece ser que la industria correspondiente, como decíamos antes, precipitadamente, ha sacado algo, quizá a veces camuflando parte de los datos o no siendo suficientemente explícito en la publicación de ellos, se han medio disfrazado ahí los efectos secundarios, pero a la larga se han puesto más de manifiesto, ¿no? Que muchos compañeros muy buenos en clínica, ejerciendo la medicina, pretenden tener conocimientos de bioestadística, de análisis estadístico a la hora de sus exposiciones, y cuando rascas un poquito ves que no tienen nada, que es una postura completamente artificial, y eso da pena en gente que es competente en lo suyo y que no tenía por qué arriesgarse en un tema que no conoce y que nadie le ha pedido que tal, pero para que quede más completa su exposición, dice, y esto estadísticamente es muy sólido porque no sé qué. Puro ego. Por puro ego de aparentar un conocimiento, y eso le pasa a muchos. A los mejores clínicos generalmente no les pasa, porque están muy confiados en su capacidad como médicos y hablan de lo suyo, de lo que saben y ya está. Pero los que no son los más capacitados, con mucha frecuencia se nota un cierto postureo en ese sentido que a mí me da mucha pena, porque son compañeros a los que admiro por su labor médica, pero me dan pena su falta de seriedad en ese sentido. Esa es una. Y la otra es algunos productos o procedimientos que parece ser, que yo he visto que tienen indicios de ser muy útiles en diagnóstico y sobre todo en tratamiento, y como te decía antes, que cuando se intenta presentar, cuando se intenta pedir a la autoridad político-sanitaria que estudie eso porque parece ser interesante, resulta que no, que dice no, eso no vale para nada. ¿Y por qué dice usted que eso no vale para nada si todavía no me ha escuchado, si no ha visto mis datos? Vamos, te puedo contar una cosa que no sé si la conoces la generalidad, pero que merece mucho la pena. Cuéntala. Semmelweis, ¿oíste hablar de un tal Semmelweis? No. Eso no me extraña porque tal. Pero todavía ayer, por motivo de una conferencia que estaba preparando para otra cosa, lo he revisado. Sitúate en el 1850 aproximadamente, en Viena, que entonces era, por lo visto, en Europa, uno de los focos de la luz del conocimiento en general y en medicina en particular. Los médicos más chachis, más guapos, desde Viena emitían sus conocimientos al resto de Europa. Bien, un ginecólogo joven descubre que las parturientas que van a parir al hospital donde son atendidas por médicos, en ese grupo de parturientas hay bastantes más muertes por fiebre puerperal, que quiere decir que después de parir la mujer no se muere en el acto de parir, que también es posible que hubiera una hemorragia posparto, que es terrible, pero si no se muere ya en una hemorragia posparto, después, muy poquito después del parto, empieza con unas fiebres muy malas y se muere en 2 o 3 días. Se llama fiebre puerperal, ¿sí? Y mortal en muchos casos. Bien, el porcentaje de mujeres a las que les pasaba esto dependía de los meses, pero en un mes en particular que él estudió eran el 18%. Sin embargo, en un hospital cercano, asistido por matronas, no por médicos, no pasaba eso. El porcentaje de muertes era muy inferior. En aquel mes en particular, del orden de 4 de cada 100, en lugar de 18. ¿Cómo es posible eso? Reiteradamente lo siguió observando, fue haciendo gráficas y veía esa diferencia. Empezó a publicarlo, a comentarlo con los médicos de su entorno. Él trabajaba en un hospital, él era poco importante, pero el hospital era muy importante, empezó a transmitirlo. Tuvo total rechazo a los médicos. ¿Cómo que cuando nosotros atendemos se muere más gente? Esto no puede ser, esos datos están mal, algo pasará ahí. Que no mire usted, que se sigue manteniendo. Hasta que ocurrió que un compañero suyo, que era médico forense y que por tanto hacía autopsias, se hizo una pequeña herida en el dedo con el mismo bisturí con el que acababa de hacer una autopsia. Una pequeña herida. Y empezó aquello a ponerse peor,
y se murió en 3 o 4 días. Y con un aspecto, con un proceso clínico que le recordó a este hombre, que era muy inteligente y se miraba las cosas, le recordó a cómo se morían las mujeres con fiebre posparto. Se me recuerda mucho el estado y tal. Y cuando se le hizo la autopsia a este forense, irónicamente, él era forense que hacía autopsias, pero también se le hizo la autopsia, se encontraron alteraciones corporales similares a las que tenían las mujeres que se morían de fiebre posparto. Dijo, pues yo creo que este hombre le ha pasado algo muy parecido a las parturientas, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Que te haces una idea aquí que tiene que ver con un parto. Y el hombre pensando, dijo, pues debe haber algo, porque, perdón, la mayoría de los médicos que atendían a las parturientas también atendían a enfermos graves y hacían autopsias también por su cuenta a pacientes, aunque no fueran forenses, hacían autopsias para estudiar el proceso de la enfermedad. Entonces el hombre pensó, quizá los bisturís y las manos con las que actuamos haciendo autopsias previamente, luego nos vamos al parto y estamos transmitiendo algo. Estamos hablando de una época en que no se sabía que había microbios. Claro. Algo estamos transmitiendo. Y algo le pasó a este médico que le pasó eso. Y entonces propuso y consiguió que los médicos actuaran durante un tiempo lavándose las manos con un desinfectante grosero, normal, pero bien lavadas las manos. ¿Y qué ocurrió? Que el porcentaje de mujeres que morían de eso bajó espantosamente, dramáticamente. Bueno, pues con eso, presentado ante la Sociedad Médica de su tiempo, no fue aceptado. Está desprestigiando el cuerpo médico, no podemos ser, esto es intolerable. Porque ¿no? proponía lavarse las manos. Proponía lavarse las manos simplemente, admitir que parecía ser que algo estaban los médicos transmitiendo, es lo que no podían ellos tolerar, que ellos transmitieran la enfermedad de uno de los cadáveres a las de tal. Volvemos al emperador desnudo. ¿Qué parece? Pues sí, parecido a otros. No podemos permitir esto, no puede ser, esto no es tal y cual. Y este hombre fue marginado, fue expulsado del entorno tal. Se tuvo que volver a su pueblo. Al final lo internaron en un psiquiátrico. Y se suicidó Lo enterraron en un psiquiátrico. En un psiquiátrico. No se sabe porque realmente el hombre presentó desequilibrios o porque la austeridad tan brutal del medio entorno le hizo desequilibrarse y se suicidó en el psiquiátrico. Se llama Semmelweis este hombre. Como te digo, no hace 2 siglos que ocurrió esto, pero es un ejemplo típico, y no es el único, de la torpeza que tenemos a veces los médicos, que estamos en los estratos más oficiales, mejor organizados. Yo me considero, siempre que voy a dar a veces charlas a grupos de médicos que hacen medicina complementaria alternativa, digo, yo me confieso que soy del enemigo de ustedes, porque soy de los médicos oficiales, soy catedrático de universidad, fui jefe de servicio de un hospital público. Es decir, yo estoy metido encuadrado en la medicina más oficial, y además quiero y admiro mucho a mis compañeros, muchos de ellos, pero a veces nuestra torpeza es inmensa, claro, como es en este caso. Y además tú, Luis, tienes el conocimiento de cuando ves a ellos afirmar ciertas cosas, sabes perfectamente si eso que están afirmando realmente es dudoso, pero la gente a pie de calle no tiene ni idea. No lo puede saber, exactamente. Entonces tú realmente les estás haciendo el plumero. Esa es la situación tan dura. Si quieres, te reporto una anécdota de una tesis, en el tribunal de tesis entonces lo formaban 5 personas, yo era una de ellas, y acabada la exposición de la tesis doctoral de la doctora, le pregunta, uno de los miembros del tribunal le pregunta una cosa, no voy a entrar en detalles, que era de mi campo, que era de la bioestadística, y no era del suyo, que él era epidemiólogo y no sabía de eso. Le preguntó una cosa tonta, una tontería de verdad, que no tiene ningún sentido. Y la pobre doctoranda, pues claro, dijo, no sé, no entiendo lo que usted me dice, no tal. Y otro, sí, porque no sé qué, no sé cuántos. Y yo tenía que tener cuidado de no intervenir, no decir, usted cállese que dice tonterías, la doctoranda tiene toda la razón, no podía decir eso, claro. Al final he intervenido de un modo ahí muy tal, bueno, verán, no sé qué y tal igual. Pero esa escena me resultó tan molesta que al acabar la tesis, nos fuimos a comer, siempre aprobó esta chica. Ahora es directora de un centro de investigación muy importante en España que se llama ECCEM, Estudio Español de Malformaciones Congénitas. Esa misma persona. Eso que entonces era una chiquita joven, ahora es una señora también joven, muy preparada y directora de ese centro. Los fuimos a comer, la doctoranda y su entorno y el tribunal, y yo me marché de la comida porque no soportaba estar junto con aquel buen señor que impertinentemente había dificultado a la pobre muchacha y la estaba medio acosando allí, acosando quiero decir científicamente, sí. Sin ninguna razón, por hacerse el listo o el guapo. Bueno, pues eso lo he visto muchas veces y es una pena. Es una pena. Y Luis, si un emperador desnudo te diera la autoridad y el poder de poder hacer, en este caso, implementar cualquier medida, ¿qué medida implementarías a la hora de aumentar la transparencia en cuanto a los ensayos clínicos en España? Bueno, esto da para mucho. ¿Tenemos a las 10 de la noche o mejor adelante, para desayunar mañana, que ya me el desayuno de mañana? Adelante, sin miedo. Mira,
Antes comentábamos cómo era un ensayo clínico, ¿verdad? Comparando gente con un medicamento, gente con otra, viendo cuál de las dos es mejor y luego haciendo unos estudios ahí matemáticos para ver lo que llamamos inferencia estadística. Si la diferencia que aparezca a favor o en contra de algo se debe a la casualidad o parece ser que es que mejor un medicamento. Bueno, el ensayo clínico, este tipo de estudios siempre existió y existen ahora. Ahora se les llama ensayos clínicos. Hasta hace 30 años o 25 años se les llamaba estudios clínicos en general. ¿Cuál es la diferencia de estudios clínicos a ensayos clínicos? Casi es el mismo nombre, cambiando un poquito, pero el contenido es el mismo, básicamente. La diferencia está en que hoy día se hacen con mucho más aparataje burocrático. Hay todo un tinglao de administrativo en el cual hay que pedir permisos a muchas entidades de muchas gentes y en el cual ese proceso va desanimando muchísimo al investigador. Hace falta recursos económicos si el investigador no tiene. O sea, es un proceso muy engorroso. Es un proceso engorroso. Hay mucha gente involucrada para justificar muchos salarios, me imagino, o justificar muchos puestos de trabajo. Pues sí, en parte para eso y en parte para que, supongo que para que la industria farmacéutica tenga el control exclusivo de esos procesos. Vale. Pero fíjate una cosa. ¿Te recuerdas esta frase que siempre la cito y ahora no pensaba hacerlo, pero tal? Un médico español, catedrático, presidente del Colegio de Médicos, dice: los ensayos clínicos son una herramienta muy buena de la investigación médica, pero es desesperante ver cómo caminamos hacia la dictadura del ensayo clínico, que no acepta ninguna otra fuente de conocimiento que no sea el que viene por esa vía. Punto. Hay que reflexionar sobre esto y detener esta deriva absurda que está tomando la investigación médica. Cuando dices eso, dices, bueno, esto debe decirlo un outsider, un tío que está al margen de la investigación médica, tal y cual. No, es un catedrático de medicina, trabaja en el Gregorio Marañón de Madrid, que es un hospital de máxima y tal, pero es un tío que sabe, es uno de los pocos clínicos que sí sabe bioestadística. Claro. A mí me parece muy interesante porque lo que dice es que no hay nadie que cuestione al propio organismo. Entonces, ¿hasta qué punto la decisión está contrastada? Pues sí, es un organismo que es difícil de cuestionar porque tiene mucho poder económico y tiene ya establecidas unas normas, y además tiene convencidos a la inmensa mayoría de los médicos honestos, creen que solamente se puede hacer investigación siguiendo ese camino burocrático organizado. Y cuando les hablas de otras cosas, otros estudios pilotos, estudios tal y cual, no os creen, dicen, no, hay que hacer lo que manda la ley, lo que manda el rigor científico, que son los ensayos clínicos. Y tienes que decirles, no, el rigor científico dice que los ensayos clínicos son buenos, en cierto modo, para ciertas cosas, son estupendos, pero el espectro es mucho más amplio. Hay otros modos de investigación en medicina que no responden a ese formato de ensayos clínicos y que podrían aportar muchísima información. En particular, los estudios piloto, que son como un ensayo clínico, pero en pequeñito, mucho más modesto, con menos pacientes, para ver si hay un indicio de que algo funciona, y si ves que hay indicio sólido que funciona, ya pasar a hacer un ensayo clínico más en regla. Uh-huh. Pero un estudio piloto puede ser muy informativo y actualmente están completamente desprestigiados porque no los apoya la industria farmacéutica y los médicos creen que eso es falta de rigor científico. Nada más lejos de la realidad. Pero... Uh-huh. Y por resumir, Luis, entonces, ¿qué medidas pondrías para aumentar la transparencia? El conocimiento. El conocimiento será libre, que decía alguien, no sé quién. Uh-huh. En este caso, pero claro, es que parece que va a ropa a casa, pero es que tengo que decirlo así porque creo que es así. El conocimiento sería... Yo doy en la Facultad de Medicina una asignatura de esto, de análisis de datos en medicina. La doy en primero de medicina. La damos en toda España en primero o en segundo de medicina. La di en la Universidad Complutense muchos años, en Madrid, ahora lo doy en la UCAM de Murcia. Y es claro que haría falta más asignaturas de este tipo. Son completamente insuficientes para que el médico, al acabar su carrera, tenga herramientas para conocer un poquito la base de la metodología de la investigación y no ser vulnerable ante la presión exterior. Hay veces, y he visto yo trabajos, que se han mandado un trabajo a publicar en una revista científica buena, y le rechazan y le dicen, su trabajo es interesante, el resultado que nos aporta, pero no es muy fiable porque el tamaño de la muestra empleado no ha sido suficiente. Es decir, si usted empleó 100 pacientes, a lo mejor igual hacía falta 300, ¿no? Pero la frase era, el tamaño no es suficiente, ¿sí? Por lo cual rechazamos su trabajo, no puede ser publicado. Era mentira. Era aquel comentario lo hizo alguien que no sabía lo que es el tamaño de la muestra, que no conocía los argumentos estadísticos que se utilizan para decir si una muestra tiene suficiente tamaño o no.
No lo sabía. Y se permitió rechazar un trabajo de un médico, que era un trabajo más muy razonable, muy competente y tal y cual. Bueno, pues eso pasa muchísimas veces. Y el médico, a su vez, cuando le dicen de la revista científica, el revisor al que hemos mandado su trabajo, sabes esto de la revisión por pares, ¿verdad? Que mandas un trabajo y la revista científica pide a otros colegas de tu especialidad que evalúen ese trabajo, a ver si es serio para ser publicado. Eso se llama revisión por pares. Teóricamente, y en la práctica también, en buen modo, es la garantía de que no se publica cualquier trabajo diciendo cualquier tontería, ya que gente experta en eso lo han evaluado y han dicho que es un trabajo serio, ¿sí? Es la revisión por pares. Pues en bastantes ocasiones los pares, es decir, tus homólogos que revisan eso, si hacen objeciones respecto al campo concreto de la investigación que tú has planteado, vale, pero si se hacen objeciones de tipo metodológico para las que no están preparados, pues a veces esas objeciones son falsas, son equivocadas, y las hay. Igual los tribunales de tesis que las agencias oficiales como la FDA, la OMS, rechazan proyectos, rechazan tal, en base a motivos de tipo de metodología que están equivocados, que no son verdad. Esos errores que atribuyen al trabajo no son ciertos. Ese trabajo debería haber sido publicado o debería haber sido realizado, pero fue abortado en su momento sin motivos. Y eso ocurre con una cierta frecuencia. También ocurre muchas veces lo contrario, claro, que las cosas van bien, pero las veces que van mal y que no son muy infrecuentes es una pena. Me quedo, Luis, con que el conocimiento o también personas cualificadas que tengan ese conocimiento, ¿no? Claro, al final cuando te refieres al conocimiento es que realmente las personas que están detrás de estos ensayos clínicos estén haciendo el trabajo bien hecho. Exactamente. Para hacer el trabajo tiene que ser que no estén condicionados por motivos económicos, que muchas veces seguro que no lo están, y que tengan suficiente conocimiento, que con cierta frecuencia de veces no tienen suficiente conocimiento. Entonces, hombre, en medicina, ojalá, yo siempre estoy tratando de propagar la idea de que harían falta más, de que esta asignatura nuestra debería ser más común en la medicina, que los médicos la necesitan. De hecho, luego nos llaman para dar cursos a médicos. Oye, que aquello que yo en la carrera estudié poquito porque se me dio poco y mal, ahora lo necesito. Y damos muchos cursos a médicos y tal, porque hay una carencia. Sí. Recuerdo los mejores alumnos de cada promoción mía, algunos. Recuerdo uno que se llamaba Ernesto, de hace 2 años, y una chica que se llama María José, del año pasado. María José, no recuerdo el apellido ahora, que dudaban entre medicina y matemáticas. Y me decían, me he metido en medicina, pero también estoy pensando dejar la medicina e irme para matemáticas. Y yo les decía, no, quédense en medicina, estudien ambas cosas porque nos hacen falta. Nos hace falta que se junten ambas materias y que luego podamos explicarlo a nuestros compañeros. Sí, porque no tiene que ser muy común, ¿no?, que gente que estudia medicina de manera vocacional sea gente que le apasiona las matemáticas y el estudio bioestadístico, ¿no? Tiene que ser como la típica asignatura que a la gente a lo mejor le cuesta más, que le motive o que le incentive. Generalmente la odian. Habitualmente la desprecian durante la carrera y luego la odian. Y cuando me dicen, tú eres bioestadístico, yo odiaba aquella materia. Bueno, es un reto, como profesor, hacer una asignatura tan matemática y tan puramente de números que a la gente le guste. No tiene que ser fácil. No es fácil, es todo un reto docente. Quedas invitado a la inauguración del curso de este año, que empezamos a la materia en la Universidad de Naucán, a nuestra primera clase, en que tratamos de motivar a los alumnos, que dicen, ¿para qué me metan a mí esta asignatura que es de números? Vente un día, quedamos en contacto y vente. Yo siempre he sido más de letras que de números, pero te cojo el reto y seguro que aprendo. Claro que sí. Muy bien, Luis. Estamos terminando y hay 2 últimos temas que me gustaría comentar. Uno es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué papel crees que va a jugar en todo esto que hemos comentado? Una vez más topas como un ignorante y aprendiz. Ignorante pero aprendiz, es decir, no soy un experto en la materia para nada, no conozco a un experto, por cierto. Una cosa es utilizarla, eso es muy fácil, todo el mundo lo hace como cualquiera que utiliza un programa de ordenador, cualquier aplicación. Otra cosa es entenderla, qué está pasando por dentro. Que es lo que yo aspiro a entender. A pesar de mi edad, estoy estudiando para intentar entender qué es lo que pasa por dentro. Estoy en una crono contra el tiempo, porque no sabemos si es una cosa que lleva mucho tiempo y quizá demora antes, ¿no? Pero utilizarla, que es lo que vamos a hacer, la mayoría de los mortales, creo que es el cambio más disruptivo que ha habido en la historia de la humanidad, sin duda alguna. Lo veo tan claro que me sorprende
que muchos compañeros les sorprenda lo que yo digo. Dicen, ¿así crees que tan contra el cambio? A mí me parece total. No se parece nada a las grandes evoluciones científicas que ha habido, que han sido muy gordas y muy buenas y maravillosas. Pues este es un salto absolutamente incontrolable. Rompe con todo lo anterior y la sociedad se va a modificar seguro. Tu generación vais a ver un mundo absolutamente distinto. Yo no sé cómo será. Creo que los muy listos tampoco lo saben todavía. Es cuando oyes a la gente de Silicon Valley hablar, pues algunos van diciendo cómo esto va a ir más o menos, pero no se sabe hasta qué punto esto se va. Te recomiendo, si me permites, un autor que es Harari. Yuval Harari, lo he leído. El de Homo Sapiens y Homo Deus. Exactamente. Y ahora ha sacado uno que se llama Nexus, que ese no me lo he leído. Exactamente. Bueno, pues ese es recién sacado de ahora. Este hombre es de letras, pero tiene coco. Que a veces los de letras no tienen mucho coco ahí. Este tío tiene coco. No, es impresionante. Es un historiador muy documentado. Leerlo a él es continuamente aprender cosas nuevas y sus reflexiones son muy buenas. Te recomiendo ese libro. No es para leer en diagonal. El de Nexus. El último que ha sacado. Te recomiendo los tres. Los tres. Yo ahora estoy aquí, lo tengo en mi mochila. Me venía leyendo. El último habla sobre todo el tema de los cambios que va a tener la inteligencia artificial. Exactamente, porque él se ha molestado más, se ha ido molestando mucho en verlo de cerca, en saber qué está pasando ahí, cómo esto se va a modificar. Tiene, yo creo que muy buena cabeza. Sí. Y él es de los que dice que el cambio de esto no lo va a conocer ni su madre. Sí. Vamos, que puede haber un cambio de especie directamente. Esta especie puede ser eliminada, transformada, modificada por otras cosas. Sí. Sí, a ver, si realmente te pones a profundizar en la inteligencia artificial, acabas realmente en un debate filosófico, porque los cambios van a ser enormes. Pero bajándolo más a tierra, ¿no? A todo lo que hemos comentado, claro, yo te he escuchado durante todo el podcast, todo lo que me has dicho, y al final estamos hablando de análisis de datos. Y la inteligencia artificial a día de hoy ya tiene una capacidad de absorber y una rapidez a la hora de leer datos y sacar conclusiones que es abrumadora. Y eso es que estamos al principio. Sí, yo como me dedico a eso, el análisis de datos, cada vez más complejo, más sofisticado y con más datos, yo lo entendía lo que iba pasando, porque era todo lo mío, cada vez más gordo, pero siempre la esencia lógica era la misma. Pero aquí ha habido un cambio de lógica. Ha habido desde el paper de Hinton, que es el premio Nobel que han dado ahora, otro premio Nobel, un paper que hizo en el 87, yo creo, que ahí por lo visto suponía un avance importante, no entiendo cuál. Y hasta otro paper del 2017, en que 8 chicos y una chica que trabajaban en Google y estuvieron trabajando sobre problemas de cómo hacer evolucionar eso y publicaron en el 17 un paper cuyo título es Attention is all you need, porque había una canción de los Beatles que decía Love is all you need. Entonces, en honor a esta canción de los Beatles, a este paper que revolucionó por lo visto los últimos pasos de la inteligencia artificial, no sé cómo es, pero sé que ese paper ha sido fundamental, ¿no? Esos saltos superan todo lo que era clásico, el análisis estadístico, lo superan en una medida y de una manera que yo no entiendo. Y a veces me hace mucha gracia cuando lo comento con otros compañeros, en lugar de decirme yo tampoco lo entiendo, que es lo que nos pasa a los demás, no, sí, eso sí. Eso consiste en que se cogen unos datos, se alimenta un programa y al final se generan unas respuestas y tal. O sea, nada, no hemos dicho nada, lo que hace, ¿no? Claro. Pero una vez más estamos en lo de no reconocer la ignorancia. Sí, o el saber lo que no sabes. Es muy fundamental, tío, fundamental. Luis, y ya para terminar, tengo un tema que no tiene nada que ver con lo que hemos comentado hasta ahora, pero tengo entendido que eres un amante de la danza, incluso que propones ponerla como asignatura regular en los colegios. ¿Qué impacto crees que tendría en el desarrollo de los niños? Positivo, sin duda, porque es educar y cultivar el cuerpo. Y educarte para cuando seas mediano y mayor, educarte en salud también, que es el cultivo del cuerpo, sería fundamental. Eso como desde el punto de vista de salud, como actividad recreativa, interesantísimo. Actividad social, interesantísimo. Yo creo que sería en los colegios. Yo di clase de baile de salón en la Complutense, en la Universidad Complutense, fíjate que es tan serio la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina. No andábamos a escondidas, el decano nos autorizaba. ¿Era una optativa, una asignatura optativa? No. ¿Una extraescolar? Sí, era extraescolar, digamos, y sin ninguna papela. Se anunciaba, clases tal y cual. De hecho, lo organizaba el sindicato, como se llamara, de alumnos. Y entonces el edificio aquello es muy grande, tiene grandes explanadas en algunos sitios. Entonces, en una de esas salones grandísimos estaba vacío. Nos reuníamos a veces del orden de 40, 50, 60 alumnos. Y yo les daba mi clase, a veces traía otro. Yo era profesor amateur de baile de salón. Traía otros amateurs también, mejores que yo.
dábamos las clases allí, la gente se lo pasaba pipas, era entretenido, era divertido. Venían alumnos, los administrativos también de la universidad y profesores de la universidad. Y es una universidad recreativa muy, muy agradable. Pero para los niños en las escuelas, yo creo que sería educativo, informativo. Qué más bien. danza y más matemáticas. Qué por bien. cierto. Seguro que algunos alumnos estos que asistían a alguna de tus clases luego eras más propenso a poner las buenas notas, ¿no? No. No afectaba nada. No, porque el profesor, yo siempre, el hecho de poner notas es un acto completamente distinto de enseñar. Y yo les digo a mis niños, a mis chicos, a mis chicas, a mí me gusta mucho enseñaros lo poco que yo sé, quisiera enseñároslo. Poneros notas no me gusta nada, pero es una obligación social, porque tienes que poner, claro, no puedes acabar dando la titulación a una persona como médico si no ha acreditado conocimientos suficientes en todas las materias, entre ellas en la mía, ¿no? Pero no me gusta nada poner notas, lo lamento muchísimo, claro, tener que suspender a la gente. Lo que me gusta es enseñarles. Muy bien, Luis. Ha sido un placer tenerte en el podcast y no sé si quieres resumir o dar algún mensaje después de toda esta charla, sobre todo para la gente a pie de calle, ¿no? A la hora de afrontar un mundo de información donde vemos tantas contradicciones. Sí, ¿qué te podría decir? Un poquito, yo creo que es volver a lo primero. Que intenten, sobre todo los que somos menos listos, que no lo empeoremos todavía con fanatismos. Cuanto menos listos seamos, más tenemos que esmerarnos en tratar de observar, de razonar y de escuchar. Que en los contrastes políticos, sociales, científicos, intente cada uno escuchar con respeto a los otros, exponer sus argumentos con sosiego y veracidad, y de ese modo intentar sustituir la crispación y las peleas tontas por el conocimiento y el avance colectivo. Gracias, Luis. A ti, muchas gracias.